Hola Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien. Hola Erika, hola Genaro, Hola, hola María Belén. hola, buen día. Hola, ¿Cómo buen andan? día. ¿Bien? Está bien. Hoy me robaron mi escritorio, la tengo a mi esposa tomando finales, así que me mudé a la pieza de mi nene. Van a ver por ahí los pies de un Pinocho. Cambiamos, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creo que ya no hay nadie más. Ahí entra Matías. Creo que no hay nadie más para entrar. Y si viene alguien, lo iremos metiendo de a poquito. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien. Cuéntenme. Bien, profe. Cuenten, ¿cómo escribieron? Por Dios, me volvieron loco. No llegué a subir las notas todavía, porque todavía no terminé de leerlas. María Belén se ríe, creo que las conté en un momento, 1000 palabras me escribió. No terminaba más, y leía, y leía, y leía. Pobre Paz y Matías que tuvieron que leerme, imagínate. Ya les No, mandé el mensaje pidiéndoles perdón por la extensión de trabajo. vos sabés No, no era tanto, estaba muy bueno. vos sabés que esta parte del seminario, para mí, es la más linda, que es cuando, porque uno es como que empieza a escribir y escribe de uno mismo y se copa con... Por lo menos es lo que me dicen. Cuando se acaba el seminario me dicen, esta parte es la que más me gustó o la que más se sintieron o identificados o como sea. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien, que les haya servido más que nada. O no, pero bueno, es un dispositivo, por lo menos que lo hayan experimentado, que lo hayan vivenciado. Creo que estuvo bueno el intercambio. Esa parte me gustó. Que Esa alguien me te la perdí. lea Esa y que... lamentablemente no la puedo ver. El año pasado yo les había pedido que el intercambio se lo haga, el año pasado, en la anterior versión de este seminario, que la hagan por el chat, y se escribían por el chat, pero me parece que tampoco es lindo, porque bueno, uno forma con su grupito, que son 2, 3, otra intimidad, por ahí para devolver, todo es como que tampoco es lindo abrirlo tanto. No sé si está bien o está mal, o bueno, o voy cambiando un poquito las metodologías para que no sea siempre igual. Pero me parece que debe haber sido mejor así, se deben haber escrito más todavía. estuvo lindo. ¿Vos, Matías, estabas con Belén? Sí, Leo estaba Está con bien, porque Belén estoy y con pensando, María Paz. claro, LM, Lanza, Masucci deben haber estado cerca. Bueno, ¿a los demás cómo les fue? ¿Bien? Hola, Cristian. Hola, buen día. Bueno, les voy a pedir, como siempre, que tratemos de liberar las cámaras, así nos podemos ver las caras. Muy bien, Juliana. ¿Sí? Hay caras que las veo nuevas, ¿sí? Porque nunca se me liberaban. Ahí entra Rocío. Y bueno, ya estamos para empezar. Empiezo porque hoy hay mucho para hablar. Y no les quiero tomar mucho tiempo. Vamos a tratar de ver si podemos hacer todo en 2 Zoom, no más, así no les saco tanto tiempo. Bueno, vamos a empezar compartiendo. Bien, esto lo vamos a minimizar, porque lo vamos a usar después más adelante. Como verán, no sé si alguien estuvo viendo algo, les cambié si ustedes van acá a novedades e información general, a ver si va, y van al cronograma, tercera clase fue dispositivos basados en narraciones, autobiografía escolar, y hoy nos tocaba diarios de formación. Yo lo que pensé cuando leía sus trabajos era que autobiografía escolar y diarios de formación no son lo mismo, pero en principio cuesta darse cuenta de la diferencia. Son 2 dispositivos que los 2 están basados en narraciones, entonces tienen algunas cosas en común. Entonces, para que no se haga tan monótono el seminario, hoy vamos a dar observación y escritura, y así lo voy a cambiar para el año que viene, y diarios los vamos a pasar más abajo. O sea, la idea es que trabajemos un dispositivo basado en narraciones, un dispositivo transversal, después uno basado en interacciones, y después vamos a volver a las narraciones y vamos a ver de nuevo narración y vamos a ver diarios de formación. Pero para que no se haga tan monótono, yo se lo salté,
no lo cambié esto, porque bueno, tampoco quería cambiar tanto, pero hoy vamos a ver observaciones. Así que si ustedes se vienen acá a la parte de encuentros, no sé si alguien se dio cuenta, si vienen a la parte de encuentros, vamos a encontrar hoy que es el cuarto encuentro, ya terminamos la mitad del seminario, aunque parezca chiste, ya hicimos la mitad. Vuela, este seminario vuela. Hoy es dispositivos transversales, la observación. Les digo porque por ahí alguno esperaba hoy otro contenido, y no, vamos a trabajar la observación, ¿sí? Por ahí lo vieron cuando llegaron hasta acá. Para la observación, yo traté de seleccionar la mínima bibliografía posible, y trabajé básicamente 3 autores. Un autor que es Piovani, que es la base de bibliografía de observación. Él habla en realidad de la observación científica, y habla de la observación científica en ciencias sociales, que por ahí no es el carácter que nosotros le damos a la observación en este seminario, pero es como el ABC, es lo que no podríamos parar de leer antes de empezar a ver otros tipos de observación. Para este seminario podríamos cuestionar un montón de cosas, hay cosas que sirven, cosas que no, pero es la base, tenemos que tenerlo, ¿sí? Ahí se los muestro solamente, no se los abro, porque les va a quedar. Ahí está. O sea, Piovani con respecto sería como la base de la observación. Tomé a Edelstein, estaba entre darles un capítulo, darles un videíto, algunas cosas de Edelstein. ¿Por qué? Porque Edelstein toma la observación como un dispositivo de enseñanza, o sea, con el carácter que le queremos dar nosotros. Entonces tomamos la base, después tenemos la mirada de Edelstein, que está muy buena, y esto se lo robé a Andrea Rodríguez, es un autor que ya trabaja mucho, la naturaleza del espacio, que a mí me sirve, bueno, ahora vamos a ver por qué, nos permite una mirada muy particular de lo que observamos, de qué observamos. Vamos a hacer hacia el final del seminario una pequeña referencia a Santos. Es un autor que ella usa mucho, bueno, lo hemos trabajado mucho en la cátedra de prácticas, y a mí realmente me ha abierto la cabeza a muchas cosas, y bueno, se lo tomé un poquito prestado, es un autor que trabaja mucho a ella, para trabajar, para ver un poquito el tema de la observación. Puse solamente tres autores para que no se les haga muy pesado, pero bueno, hay otros autores, y si ustedes se fijan después en el programa del seminario, pueden encontrar otros. Pero con eso, como dispositivo, nos alcanzaría y nos sobraría. Y bueno, vamos a hacer, bueno, acá tenemos la tarea para hoy, vamos a observar una clase muy especial, y por acá tengo el Power para hoy, que lo vamos a empezar a trabajar de a poquito para ir haciendo una pequeña charla antes de ver qué vamos a hacer para esta semana. Antes de empezar, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntas, dudas con respecto a la tercera tarea? ¿Algo que quieran preguntar, algo administrativo? ¿O largamos nomás? ¿Largamos? Díganme ustedes. Cargamos, profe. Bien, muy bien. Bueno, este es el cuadrito con el que empiezo generalmente todos los Power, ¿no? En los saberes del docente, vuelvo sobre lo mismo. Bueno, lo explico porque si no, lo pueden ver en las clases anteriores. Conocimientos del propio campo, conocimiento pedagógico, conocimiento didáctico, un conocimiento acerca del contexto y un conocimiento personal, ¿sí? Para volver a hacer hincapié a que cuando vemos observación, cuando vemos microclases, cuando vemos distintos dispositivos, siempre nos referimos a pensarlo en este conocimiento personal. Yo estaba pensando hoy a la mañana el siguiente ejemplo, como para que se entienda. ¿Qué es esto, chicos? Un cuchillo. Bien, un cuchillo. Si prestan atención, a ver si lo puedo poner en la cámara, tiene la punta cortadita, ¿sí? Como todos los tramontina que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Tiene la punta cortadita. Mi pregunta es, ¿para qué sirve este cuchillo? Para cortar. ¿Para cortar qué? ¿Está pensado para cortar qué? O sea, es un instrumento. Comida. Esto es un instrumento pensado para cortar comida, ¿sí? Es un cuchillo el que usamos para cortar comida. Ahora, les pregunto, ¿cuántos de ustedes han usado un tramontina de estos, con la punta cortadita, para usar de destornillador el día que tenemos que aflojar un tornillo y lo hemos utilizado? Bien, bueno, por lo menos uno tengo. Bien, o sea, se ha utilizado, si bien es un instrumento pensado para la comida,
Muchos de nosotros hubimos utilizado este instrumento como destornillador, ¿sí? Nunca encuentro el punta Phillips y este me viene bárbaro, porque encastra y le doy. ¿Cuántos de ustedes tenemos que cortar una maderita, un acrílico, algo? Sí, saco el Tramontina, ¿sí? Entonces, en un momento pasa a ser destornillador, en un momento pasa a ser serruchito. Yo lo uso mucho para podar plantas. Si tengo que cortar una maderita, una ramita, algo, la agarro y le doy con el Tramontina. Si bien tengo un serrucho, tengo que ir a la caja de herramientas, buscar el serrucho, más sí, uso el Tramontina. Les digo esto para dar esta idea de que un instrumento, ¿sí?, que está pensado básicamente para cortar comida, uno lo puede usar como instrumento para otras cosas, ¿sí? Lo mismo pasa con la observación. La observación, en realidad, viene del ámbito científico. Y la observación, como la va a plantear ahora Piovani, que es lo primero que vamos a ver, es un instrumento pensado para recabar información. Ahora, nosotros, los docentes, por ahí no usamos esa información para recabar información para el método científico, sino que usamos esa información para la toma de decisiones. O sea, no sé, clase de vóley, los pongo a los chicos a hacer golpe de manos altas, digo un ejemplo burdo, ¿no? Y cuando observo, veo que le están pegando horrible a la pelota. Entonces digo, no pueden hacer golpe de manos altas. Freno, voy para atrás, muestro yo cómo es el ejercicio para que ellos vuelvan a hacerlo. Entonces, capaz que uso otra técnica, que se utilizó la mostración, muestro cómo se hace el golpe, vuelven de nuevo, o sea, o los pongo a que hagan un ejercicio y veo que no es necesario que se apropien de esa habilidad motora, la manejan re bien y digo, bueno, directamente paso a otra cosa. O sea, tomamos la observación, generalmente los profes, como toma de decisiones. En este caso, este instrumento, que lo vamos a llamar observación, dejamos el cuchillo, la vamos a utilizar no para la toma de decisiones con alumnos, no para recabar información para la investigación, sino que lo vamos a usar para este conocimiento personal. O sea, cuando observemos, lo vamos a utilizar fundamentalmente o para autoobservarnos nosotros, para mejorar nuestra práctica docente, o para observar al compañero para mejorar su práctica docente. Así como hoy me decía, por ejemplo, Belén le escribió a Matías y Matías observó y le dio una devolución, bueno, en ese caso trabajaron en parejas y fue para, bueno, ayudarla a darse cuenta de algunas cosas. Esto que tenemos acá, ¿no? Conocimiento, esperen que voy a bajar un poquito esto, conocimiento de sí mismo en los factores personales que inciden en el ejercicio del rol, ¿sí? Conocimiento acerca del propio estilo de aprendizaje, como ejemplos, ¿no? De las formas de vincularse con otros, las instancias de su biografía que pueden haber incidido en la conformación de concepciones frente al mundo, el campo, etc. ¿Sí? Yo creo que va más que esto lo que hicieron ustedes, y capaz que alguno lo observó esto. Entonces, con este carácter vamos a pensar la observación hoy, ¿sí? Les digo porque por ahí uno cuando dice observación, tienden a pensar, soy profesor, observo al alumno, pero acá el objeto a observar no va a ser el alumno, sino el objeto a observar es yo mismo o un compañero pensando en mejorar este quinto saber del docente, que es el del conocimiento personal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Buenísimo. Bien, entonces habíamos dicho que hasta acá teníamos 3 tipos de dispositivos. Hoy vamos a trabajar en este seminario 3 tipos de dispositivos. Basados en narraciones, donde ya hice... Se me fue para atrás. Tengo un problema que es cada vez que lo quiero marcar con el mouse, no me doy cuenta, toco y se me viene la otra filmina. Basados en narraciones, que es lo que trabajaron la semana pasada, ¿sí? Trabajaron sobre las narraciones. Basados en interacciones y de carácter transversal. ¿Qué tipo de dispositivo piensan que es la observación? ¿Narración, interacción o transversal? Liberen Transversal. micrófono. Muy bien. ¿Quién dijo transversal que no los vemos? Cristian, yo leo. Bien, Cristian, buenísimo. Es transversal, ¿por qué? Porque para poder escribir el otro día, nosotros nos tuvimos que autoobservar o ver qué nos pasaba. O por ahí, si vieron, no sé si muchos de ustedes han trabajado en parejas pedagógicas en las prácticas, cuando uno daba clase y el otro lo observaba, registraba. Bueno, ahí si bien es un dispositivo basado en interacciones, trabajan entre dos, uno da clase, el otro registra, después se lo cambian, esa interacción tuvo observación, o sea, para poder hacer esto de registrar, vos observaste. Entonces,
La observación, si bien es un dispositivo, está pensado como un dispositivo transversal, porque está presente en este tipo de dispositivos y en este tipo de dispositivos. Algunos autores no lo toman como un dispositivo, porque dicen, no, es parte de este y es parte de este. Otros autores lo toman como un dispositivo transversal, y fundamentan por qué. En el caso de Anijovic, que es una autora que trabaja mucho estos dispositivos, ella lo toma como un dispositivo de carácter transversal, bueno, y yo un poco sigo su línea, pensando que se puede entender como un dispositivo de carácter transversal, ¿sí? Muy bien, y dentro de estos dispositivos transversales vamos a encontrar dos, la escritura y la observación. La escritura también estuvo presente todo este tiempo, porque ustedes, a ver, vamos a suponer que observamos una clase de un compañero, registramos, y cuando registramos estamos escribiendo. Y cuando escribimos, se entiende como un dispositivo también, porque para poder escribir tenés que organizar el discurso en tu cabeza, tenés que poder plasmarlo, pensás lo que estás escribiendo, entonces también es una forma de vincularnos con nuestros saberes. Nunca les pasó, por ejemplo, que yo les digo, ¿cuántos saben ustedes de aprendizaje? Ustedes dicen, la tengo reclara. Con todas las materias que cursé la tengo reclara. Bueno, agarré una hoja y escribí, tomé una hoja y escribílo. Y cuando se ponen a escribir, no pueden escribir más de media carilla sobre aprendizaje. Ya, la escritura sirve mucho para esto del análisis y la reflexión. Bien, dentro de estos de carácter transversal, hoy vamos a tomar simplemente la observación, que es el tema de esta clase. Y para esto, yo había pensado hoy hablar un poquito menos, y que hablen un poco más ustedes, y hacer un juego, ¿sí? Yo acá tomé algunas cosas que va planteando Piovani, algunos conceptos del texto de Piovani, toda esta primera parte, y me fui haciendo algunas preguntas, a ver si ustedes me las van pudiendo contestar. Bien, la primera pregunta sería, yo acá tengo un sujeto que observa, ¿sí? Que esto sería ustedes al momento de observar. Y tengo un objeto a observar. Ese objeto podría ser, por ejemplo, voy a observar este cuchillo. El objeto es el cuchillo. Pero también yo podría observar cómo da clase María José Díaz. Y el objeto a observar en ese momento es María José Díaz. O también podría ser una autoevaluación mía, una autoobservación de cómo yo estoy dando clase. Y el objeto a observar, en ese caso, sería yo. O sea, el objeto podrían ser un montón de objetos distintos. El sujeto que observa, generalmente, somos nosotros. Mi pregunta es, cuando observamos, ¿quién observa? ¿El ojo o el sujeto? ¿Sí? Nos paramos de este lado. ¿Quién es el que observa? ¿El ojo o el sujeto? ¿El sujeto puede ser? ¿Quién está hablando? Zulma. Zulma. Bien. Buen Zulma. día. Bien, bien. Vos me decís el sujeto. ¿Y qué estás diciendo cuando decís el sujeto? ¿A qué te referís con eso? Y a todo lo que trae consigo la persona esa que va a observar. Bien. Experiencias, conocimientos. Bien, ¿sí? Experiencias, conocimientos. ¿Qué más? Te pueden ayudar, Zulma, ¿eh? Emociones. ¿Cómo? Emociones. Emociones, muy bien. ¿Qué más? Prejuicios. Prejuicios, muy bien. ¿Quién está hablando? Belén. Belén. Bien, ¿qué más, Belén? Valores. Valores, ¿sí? A ver, Zulma, ¿de qué cuadro sos? De ninguno. ¿De ninguna? ¿A alguno le gusta el fútbol de acá o algún otro deporte? ¿A nadie? ¿A nadie le gusta un deporte? ¿Qué estudian, muchachos? ¿Sociología? No, sí, deporte sí, profe. Bien, Sí, a mí me gusta el fútbol. bien. ¿Quién dijo a mí me gusta el fútbol? Yo, Genaro, Genaro. ¿De qué cuadro sos, Genaro? Estudiantes. Bueno, yo te pido que hagas un análisis de cómo juega un equipo. ¿Sí? ¿Es lo mismo si observás a Gimnasia que si observás a Estudiantes? Y no. No. ¿Sí? Es más, es probable que observes a Estudiantes y digas, y no, pero igual jugaron bien porque, ¿sí? O sea,
Cuando vos hagas tus valoraciones de tu observación, si bien tenés los mismos saberes, todo lo que quieras, también uno tiene gustos o prejuicios, o seguro que este juega mal, o no me gusta, o no me gusta esta persona, entonces seguro que no lo veo bien, ¿sí? Hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de observar. La primera es que no está observando el ojo, ¿sí? Y esto tendría que ver un poco con esto de la objetividad, ¿no? Uno piensa que, bueno, cuando nosotros vemos lo mismo. Y es probable que si observamos, no sé, un objeto X, Erika, Matías, Cristian, María José, sean 4 sujetos distintos que hacen 4 observaciones distintas, pero no todos estén viendo lo mismo. Capaz que el ojo es el mismo en todos, ¿no? Es un, ¿cómo se puede decir? Es un órgano. Pero eso que observo, yo después lo tengo que resignificar, y el que lo resignifica es un sujeto. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si quieren, después lo van a ver bien cómo lo plantea Piovani. Pero es la primera pregunta que uno se hace, porque uno siempre tiende a pensar que cuando observamos estamos viendo lo mismo, ¿sí? O que cuando uno observa es objetivo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo me quedé con una. Dale. Cuando vos dijiste, por ejemplo, en el caso de observación de una clase, Sí. ¿no? De cualquiera, ¿el objeto sería la persona que da la clase o la clase en sí misma? ¿Verdad que te estoy buscando? ¿Quién está hablando? Belén. Belén. El tema es así, Belén. Cuando yo voy a observar, lo primero que tengo que delimitar de qué voy a observar es qué voy a observar. Por puede ser la ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo medio burdo, ¿no? Vos sos inspectora de educación física y tenés que ir a ver una clase de educación física. Cuando vos sos inspectora, ¿qué vas a ver? ¿Al profesor? ¿A los alumnos? ¿A la clase? ¿Qué estás viendo? Y puede ser todo, en realidad. Sí, o algo pero en que- realidad si vos sos inspectora, a vos no te interesa tanto el alumno como objeto. Te interesa el profesor, cómo está dando la clase, por dar un ejemplo. O te doy otro ejemplo. Vos estás haciendo las prácticas de enseñanza y yo te voy a observar para evaluarte. A mí lo que me interesa, en este caso, es el profesor. Ya, o por ejemplo, vos vas a observar un grupo de alumnos antes de dar tus prácticas. ¿Qué es lo que vos ves? Y por ahí querés ver a los alumnos. Se portan bien, se portan mal, saben mucho, saben poco, porque después de observar vos vas a tener que dar clases. O sea, todo depende de un montón de cosas. Capaz que si ustedes están trabajando en parejas, miran más la clase para después darle una devolución al compañero. Son 3 objetos, o sea, 3 o puede haber más objetos distintos. A mí me pasaba, por ejemplo, que cuando yo empecé a trabajar en esta cátedra hace muchos años, en el año 99, tenía una profesora titular que entraba a la clase y se sentaba en el fondo. Y decía, hagan como que no me ven. Y escribía. Y yo daba mi trabajo práctico. Cuando terminábamos, iban los alumnos y me hacía así, vení. Entonces me sentaba y me decía, bueno, fíjate, cómo usaste la voz, cómo le dijiste a los chicos, bueno, un montón de cosas. Y ahí lo que ella observaba era al docente, para después poder hacerle la devolución a sus docentes. ¿De qué depende qué vas a observar? De la intencionalidad que vos tengas. ¿Sí? Yo pienso que un inspector ve una cosa, un director ve otra cosa, un colega ve otra cosa. ¿Sí? También, cuando estás en una clase, vamos a suponer que es una clase de educación física, ¿no? Y hay un profesor y hay un alumno, y vos observás al alumno. También el alumno está observando al profesor. ¿Sí? Ustedes hicieron una observación sobre mí a partir del primer día que yo empecé a dar este seminario. Esto va a ser fácil, esto va a ser difícil, la clase es aburrida, el profesor da bien clase, no da bien clase, o sea, hay múltiples miradas y múltiples observaciones que se están dando entre sujetos y hay que ver qué están analizando. Por ahí ustedes cuando observan mis clases dicen, y la verdad, el contenido está bueno, pero lo explica mal. Bueno, observan el contenido, pero también están observando al docente, o al revés. Hay múltiples miradas. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Se entendió, Belén, más o menos, o te hice un poquito de lío? No, perfecto. Lo importante... Tiene el objeto, digamos. Claro, para mí lo importante cuando vos observás es tener claro cuál es tu objeto de observación. Bueno, ¿qué es lo que yo vengo a observar? O por ahí vengo a observar 3 cosas, o 4, o 5. Bueno,
No tengo que hacer una monoobservación, pero tener claro, bueno, yo estoy viendo esto, no estoy viendo otra cosa. ¿Sí? O por ahí muchas veces me pasa que, yo qué sé, y es un poco difícil también abstraerse de todo lo demás. Es como cuando yo los voy a ver a ustedes, y a ustedes les cuesta la clase, pero digo, bueno, pobre, le cuesta dar la clase. Pero por otro lado, mirá cómo son los chicos. Entonces, sí, bastante bien lo que está haciendo, a veces se le portan todos mal. Entonces, tampoco es que uno observe una cosa y no ve el contexto. Pero en realidad uno lo que está observando, bueno, en mi caso es al docente, ¿sí? Al alumno practicante. Bueno, igual esto ahora podemos volver, esto es como que se va mezclando. La segunda pregunta que yo me hago, que es la que venía acá, ¿no? ¿Qué observa este sujeto? ¿Qué es lo que está observando? ¿Sí? Y un poco ya lo respondí recién, ¿no? O sea, dentro de un objeto hay múltiples miradas que se pueden tener sobre ese objeto. Por ejemplo, vuelvo con... Ay, me parece feo mostrar un cuchillo todo el tiempo en cámara. Voy a tomar, por ejemplo, esta taza. No sé si se ve porque yo no me puedo ver. A ver, voy a tomar, por ejemplo... Estás muteado, Leo. No podía desmutearme compartiendo pantalla, perdón. Bueno, vamos de nuevo. Vamos a compartir pantalla. Les decía, voy a tomar una taza, porque me parece feo estar mostrando un cuchillo todo el tiempo en la cámara, me parece medio violento. ¿Sí? Este objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo observar de este objeto? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuánto entra? ¿De qué material es? Claro, pero yo, está bien. Depende ahora, para qué lo vas a usar. claro, Claro. pero yo podría ver la estética de este objeto. ¿Sí? Yo les muestro esta taza y te digo, ¿qué te parece? Y vos me decís, ¡qué linda! ¿Sí? Estás viendo la estética. ¿Sí? Y capaz que otra persona me dice, che, ¿cuánto entra? Porque a mí me encanta tomar los cafés grandes. Y esta no me sirve, porque no es tan grande como a mí me gusta. Entonces, capaz que el otro ve el volumen, la funcionalidad, ejemplo. Y capaz que otro me dice, che, ¿esto es cerámica o es loza? Porque a mí me encantan las tazas con loza, porque es más rico, por lo que sea. Entonces, al mismo objeto les puedo estar viendo la funcionalidad, la calidad, la estética. Lo mismo pasa cuando yo veo un objeto. ¿Sí? O sea, ¿qué observamos? En realidad, cuando vamos a ver la clase, podemos ver múltiples objetos. Podríamos ver a los alumnos, la clase, el entorno, el profesor, pero a su vez, cuando observamos ese objeto, podemos estar viendo distintas cosas de ese mismo objeto. Esto es para tenerlo en cuenta. O sea, la primera filmina tenía que ver con el sujeto, y la segunda filmina tiene que ver con este objeto a observar. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Me va demasiado... Bueno, vamos acá. Bien, esta observación que nosotros hacemos cuando observamos, ¿es una observación directa o indirecta? ¿O a alguien se le ocurre que es una observación directa o indirecta? A ver, yo quiero ver si Zulma me está prestando atención, ¿sí? La tengo acá, la miro, sí, me está prestando atención. ¿Eso es una observación directa o indirecta? Directa. Supongo que directa. Bien, directa. Ahora, yo quiero saber si Zulma aprendió para este seminario. ¿Sí? Quiero observar si ella, o si viene siguiendo este seminario. ¿Cómo hago para saberlo? Y observando la entrega de tareas, por ahí podés ser un Observando la elemento. entrega de tareas. Muy bien. ¿Sí? Voy a recurso tarea y me fijo si entregaron o no.
Eso es una observación indirecta. O sea, yo no la estoy viendo directamente a Zulma, ¿sí? Y esto tiene que ver con pensar, nosotros pensamos que la observación tiene que ver con lo que yo veo. Si no lo veo, no lo estoy observando. Y por ahí yo podría decir, bueno, a ver, me gustaría observar o saber qué piensan los alumnos de mi seminario. Y entonces hago una encuesta. ¿Sí? Les mando una encuesta a cada uno, usted entiende que la clase es buena, regular, mala, los contenidos están buenos, ¿no? Y puedo hacer una encuesta. Y puedo observar a través de una encuesta. ¿Sí? O podría hacer una entrevista para ver qué sabe una persona de esto. Entonces, pienso en un montón de preguntas y le voy preguntando para ver qué sabe de esto. O quiero saber qué saberes o lo que sea de esta persona. Y lo puedo hacer en una entrevista. O puedo tomar varias personas y hacer un focus group, ir planteando temas y ver qué responde cada uno. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay varias formas de observación. La directa, que es cuando voy y observo, pero también hay otras formas indirectas. Acá pongo 3 ejemplos como podría haber hecho, ¿no? Otros, ¿no? Encuesta, entrevista, focus group, donde también, de alguna manera, estoy observando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto o no? O más o menos. Chan, chan. Chan, chan. Bueno, a ver, María José, discúlpame que te tomo a vos, pero sos la que veo. Contame una observación que vos hagas, cualquiera. Ahora, Sí, sí, no, o cuando quieras. Yo te digo, como tarea tenés que hacer una observación. ¿Qué irías a ver? una clase de natación. Una clase de natación. Excelente. Denme un segundito que me acabo de avivar, que no conecté la compu, y me voy a quedar sin batería en cualquier momento. Muy bien. Un segundo, ya estoy con ustedes. Cosas que pasan. Me estaba quedando sin batería. Bien, una clase de natación. Y esa clase de observación que vas a observar, ¿sí? ¿Qué vas a ver en esa clase? ¿Cuál es tu objeto? El profe o la profe. ¿Sí? A ¿Cómo ver da qué clase la contenido profe? da. ¿Qué Claro, contenido da? ¿Cómo da la clase? ¿Esa observación es controlada o no controlada? no sé, como que controlada por mí. Y controlada por vos. Suponete que vas y te dicen, ¿y usted a dónde viene? Y vos decís, no, vengo a observar una clase de natación. Y te dicen, pero por el tema del COVID no puede entrar. ¿Qué haces? Y me quedo sin observación. O empezás a observar y vos pensabas que ibas a observar a la profe, pero en el medio de la clase la profesora se siente mal y se va. O querías ver cómo da clase, pero un alumno se descompensó, entonces la profesora tuvo que levantarlo y sacarlo. O empezás a observar cómo da clase, pero un alumno se está portando mal, entonces ella en vez de dar clase, se pone a retarlos o a decirles que se porten de buena manera. O Y es parte ella planificó cierta de todo esto. actividad, pero los chicos están haciendo tan mal la primera que no puede seguir a la segunda actividad, entonces no pudiste ver cómo fue la secuencia didáctica, las cosas que fue dando. O. ¿Esa observación es controlada o no controlada? Y es no controlada. Es no Porque controlada. puede pasar ¿Sí? cualquier cosa. En ciencias sociales, yo te podría decir, por ejemplo, si suelto estos son unos pañuelos de papel, la fuerza de gravedad, mPG por H, bla, 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 la teoría de la gravedad dice que si yo suelto esto va a caer. ¿Por qué? Porque tiene una cierta masa y porque hay una fuerza de gravedad que actúa sobre las masas, y va a caer. Y va a caer, si la suelto de tan altura, en tanto tiempo, ponele en tantos microsegundos. Entonces lo suelto, ¡pac! Y me cae en 8 microsegundos. Cualquier cosa, digo. Y lo vuelvo a hacer desde la misma altura, y va a caer en el mismo tiempo. Y lo vuelvo a hacer desde la misma altura, y va a caer al mismo tiempo. Y lo puedo hacer 1.000.000 de veces, y voy a observar siempre lo mismo. Ahora, si yo voy a ver la clase de
Zulma, por ejemplo, y ella va a dar una clase. Ella tiene 3 clases. Tiene la primera, la segunda y la tercera. 3 clases de gimnasia. Va a dar el mismo, eso se da mucho en Pilates. Vieron que, por ejemplo, viene un profesor, da la primera clase, se va al primer grupo, viene la segunda clase, o sea, son 3 clases, ¿no? Y da la primera y dice, hoy voy a dar el mismo, tengo la misma clase para los 3 grupos. Y da la primera clase y da una clase. Y la segunda es otra. Y la tercera es otra. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que se van dando, que se van cambiando. Cuando trabajamos en ciencias sociales tenemos que pensar que la observación es no controlada. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que estamos observando, este objeto a observar, en realidad este objeto, ¿qué son? Sujetos. Un sujeto. ¿Sí? Y el sujeto es sujeto. O hasta le puedes decir, ¿qué me estás observando? Entonces ya cambió o nunca les pasó que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo trabajo en superior, ¿no? Y trabajo en un instituto de formación docente, y voy mucho a ver clases de jardín de las alumnas de 4º año. Entonces, por ejemplo, yo llego a observar a la alumna, y en el momento que llego, me dice la directora, vení, pasá, me dan una sillita chiquitita y me pongo en un rincón. Entonces, lo primero que me preguntan los alumnos es, bueno, lo primero es, vos sos el papá de la señorita, ahí me matan siempre, ¿no? Pero lo segundo es, en el momento que yo me siento a observarlos, todos dejan de hacer lo que están haciendo con la profesora y vienen conmigo. Entonces me preguntan, ¿y vos cómo te llamás? ¿Y vos qué hacés? ¿Y vos sos el papá de la señorita? ¿Y a vos qué te parece? ¿Y querés jugar con nosotros? O sea, le cambio toda la clase y yo digo, no, vayan para allá, yo no estoy, mentira. ¿Sí? Pero cambié el actuar de esos sujetos. Por lo tanto, lo que yo voy a observar es probable que no lo pueda observar. O es probable que a los 15 minutos ya se olvidan de mí y los segundos 15 minutos puedo observar. Pero lo que primero que tengo que pensar es que si yo quiero ver esto, lo voy a ver. Ahora, si quiero ver cómo se comporta un sujeto en una clase, y es probable que no lo vea. Y es probable que uno dé una clase si no está la directora o alguien presente, y si está la directora da otra clase. ¿Sí? Va cambiando. Bueno, esto con respecto a pensar, yo planteé todo esto, que lo va planteando Piovani, para pensar un poquito qué es lo que pasa cuando tenemos una observación. Bien, se me frenó. Denme un segundito. Vamos a ver si porque se me trabó esto. Ahí está. Muy bien. Y esto tiene que ver con el cuarto tipo, o esta cuarta filmina que ponemos con respecto a Piovani, ¿sí? Cuando pensamos en la observación, si es... Pero, ¿qué más me viene? Que pensamos en la observación si es participante o no participante. ¿Quién me ayuda para explicar si es una observación participante o no participante? Y Hola, Leo. participante, si participás de lo que estás observando, como las que hicimos en la Facu, Sí, le dábamos un pedacito sí. de la clase. Participante si observás y nada más, creo. Bien. Y si, por ejemplo, vos vas a hacer una observación, ¿es participante o no participante? Vos vas a dar la clase de gimnasia. ¿Se transforma en una observación participante o no participante? Y de cierto modo siempre es participante, porque estás ahí, pero... Muy bien. En cierto modo, siempre es participante. En realidad, estas son técnicas que se empezaban a pensar. El que trabajaba mucho con esto es el profesor Zambaglione, que en una época trabajó las lógicas de las hinchadas. El tipo iba a la cancha, se metía con la hinchada, estaba con todo, y después llegaba y obviamente no va a registrar ahí, ¿no?, en el medio de la barra brava, pero después registraba cosas que pasaban. Eso es 100% participante, ¿no? No participante es cuando vos no estás afuera. Pero de alguna manera, cuando vos vas a la clase y te sentás, es lo que me pasaba a mí con los alumnos, ¿sí? De alguna manera terminaba siendo participante, porque bueno, te preguntan, ¿y vos quién sos? ¿Sí?